Púdrete en la prisión. Y nosotros vamos a gastar toda tu fortuna. La voz de mi hijo Elías resonó en todo el tribunal mientras el oficial cerraba las esposas alrededor de mis muñecas. El metal estaba frío, tan frío que sentí como si me quemara la piel. Pero nada de eso se comparaba con el ardor en mi pecho al ver a mi propio hijo riéndose de mí, celebrando mi condena como si fuera el mejor día de su vida. Lorena estaba a su lado, colgada de su brazo, con esa sonrisa de victoria que había perfeccionado durante los últimos meses. Ella se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Elías estalló en carcajadas otra vez, más fuerte esta vez, asegurándose de que yo pudiera escucharlo desde donde estaba, esposada como una criminal común. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden, pero ya no importaba. La sentencia había sido leída. 3 años de prisión por fraude familiar y apropiación indebida. Delitos que yo no había cometido. Delitos que ellos habían fabricado con documentos falsos, testimonios comprados y una actuación tan convincente que incluso el juez se la había tragado entera. Elías y Lorena se levantaron de sus asientos. Él le pasó el brazo por los hombros a ella, y juntos caminaron hacia la salida del tribunal con la arrogancia de quienes acaban de ganar una guerra. Lorena volteó una última vez para mirarme, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era solo satisfacción. Era desprecio absoluto. Para ella, yo no era más que un obstáculo que finalmente había sido removido del camino. Ellos salieron para celebrar el éxito. Los vi atravesar las puertas dobles del tribunal, tomados de la mano, riendo. Probablemente ya estaban planeando cómo gastar mi dinero. Una cena cara. Champagne. Quizás un viaje. Mi fortuna, construida durante décadas de trabajo y sacrificio, ahora en manos de 2 personas que no habían trabajado un solo día honesto en sus vidas. El oficial me jaló del brazo, obligándome a ponerme de pie. Mis rodillas protestaron. A mis 70 años, cada movimiento brusco es una tortura, pero me forcé a mantener la compostura. No les daría el placer de verme desmoronar. No aquí, no frente a todos estos extraños que ya me habían juzgado sin conocer la verdad. Mientras me arrastraban hacia la salida lateral del tribunal, alcancé a escuchar los murmullos de la gente. Algunos me miraban con lástima, otros con disgusto. Una mujer mayor que había sido amiga de mi difunto esposo apartó la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. La vergüenza era casi más pesada que las esposas. El pasillo hacia el área de procesamiento olía a desinfectante barato y desesperación. Mis zapatos resonaban contra el piso de linóleo gastado mientras el oficial me guiaba en silencio. Otros condenados pasaban en dirección contraria, algunos llorando, otros con la mirada perdida, todos compartiendo esa misma expresión de derrota absoluta. Pero yo no estaba derrotada. No todavía. Llegamos a una pequeña sala de espera sin ventanas, con paredes color crema descascaradas y sillas de plástico atornilladas al suelo. Un agente penitenciario mayor estaba sentado detrás de un escritorio metálico, revisando papeles con la lentitud de alguien que ha hecho lo mismo durante décadas. Levantó la vista cuando entramos. Fabiano Ortega, decía la placa en su pecho. Tenía el rostro curtido, lleno de arrugas profundas que hablaban de una vida difícil. Sus ojos eran cansados pero no crueles. Había una suavidad en ellos que contrastaba con el entorno. Su uniforme estaba impecable, planchado con cuidado, como si esa pequeña muestra de dignidad fuera lo único que lo mantenía cuerdo en este lugar. El oficial que me había escoltado intercambió algunas palabras con Fabiano, le entregó una carpeta con mis documentos y luego se marchó. La puerta se cerró con un sonido final que retumbó en mis oídos. Me quedé sola con el viejo agente penitenciario. Fabiano abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles en silencio. Yo me senté en una de las sillas de plástico, sintiendo cada uno de mis 70 años en las articulaciones. Las esposas todavía estaban en mis muñecas, el metal ahora tibio por el contacto con mi piel. Miré hacia abajo, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi propio hijo me había enviado a prisión. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, el niño que había criado sola después de que su padre muriera de un ataque al corazón cuando Elías apenas tenía 12 años, el hombre en quien había confiado ciegamente porque era mi sangre, mi única familia. Y ahora él y su esposa estaban afuera, celebrando, seguros de que habían ganado. Seguros de que yo estaba acabada.
Una vieja indefensa que pasaría los últimos años de su vida encerrada entre rejas mientras ellos disfrutaban de cada dólar que yo había ahorrado. Pero ellos no sabían algo. Algo crucial. Algo que cambiaría todo. Fabiano seguía concentrado en los documentos, frunciendo el ceño ocasionalmente, pasando páginas, tomando notas en un cuaderno viejo con espiral. Yo aproveché ese momento de distracción. Con cuidado, con la sutileza que solo viene de años de ser invisible para los demás, deslicé mi mano derecha hacia el bolsillo interior de mi chaqueta. Llevaba esa chaqueta de tweed desde el inicio del juicio. Era vieja, de color gris apagado, con los codos ligeramente desgastados. Nada elegante. Pero tenía bolsillos profundos, discretos. Y en uno de esos bolsillos, doblado en un pequeño cuadrado perfecto, estaba el papel que había preparado la noche anterior en mi celda temporal. La nota. Mi última esperanza. Mis dedos temblaban mientras la sacaba lentamente, milímetro a milímetro, asegurándome de no hacer ningún ruido que llamara la atención de Fabiano. El papel estaba tibio por el calor de mi cuerpo, ligeramente húmedo por el sudor nervioso. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su peso insignificante pero al mismo tiempo monumental. En ese pedazo de papel arrancado de un cuaderno barato estaba escrito un nombre, un número de teléfono y una promesa que cambiaría todo. Fabiano cerró la carpeta y se recostó en su silla, que chirrió bajo su peso. Suspiró con el cansancio de quien ha visto demasiadas vidas arruinadas pasar por ese escritorio. Me miró con algo que podría haber sido compasión, o quizás solo era el reflejo automático de un hombre decente atrapado en un sistema indecente. El transporte llegará en unos 20 minutos, señora Gómez. ¿Necesita ir al baño? ¿Agua? Su voz era amable. Eso me sorprendió. No esperaba amabilidad en un día como este. No después de todo lo que había pasado. Agua, por favor, murmuré. Mi voz salió ronca, quebrada. Llevaba horas sin beber nada. El miedo te seca la garganta de una manera que nada más puede. Te consume desde adentro. Fabiano asintió y se levantó lentamente de su silla. Sus rodillas crujieron al hacerlo, un sonido que reconocí porque mis propias articulaciones hacían lo mismo cada mañana. Era un hombre mayor, probablemente a 1 año o 2 de la jubilación, con ese peso en los hombros que viene de décadas haciendo un trabajo que nadie agradece y que nadie quiere. Se dirigió hacia una pequeña mesa a la esquina donde había una jarra de agua de plástico y vasos desechables apilados. Le daba la espalda. Ese era mi momento. El único que tendría. Con un movimiento que había practicado mentalmente 100 veces, deslicé la nota doblada sobre su escritorio, justo al lado de la carpeta con mis documentos. La posicioné de tal manera que parecía parte de los papeles oficiales, pero lo suficientemente visible para que la notara cuando regresara. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Fabiano podría escucharlo desde donde estaba. El pulso me retumbaba en los oídos como tambores de guerra. Pero ellos no se dieron cuenta cuando yo deslicé una nota al viejo agente penitenciario. Nadie se dio cuenta. El oficial que me había escoltado ya se había ido. Elías y Lorena estaban afuera, celebrando. Y Fabiano todavía me daba la espalda, llenando un vaso con agua que temblaba ligeramente por el peso de sus propias manos cansadas. Él regresó con el vaso y me lo extendió. Tomé el vaso con las manos esposadas, las cadenas tintineando levemente, agradecida por tener algo que hacer con ellas, algo que ocultara el temblor que no podía controlar. Bebí despacio, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba por tragar todo de un solo sorbo. El agua estaba tibia, con ese sabor a plástico que tienen las cosas baratas, pero era lo más delicioso que había probado en días. Fabiano volvió a sentarse y su mirada cayó inmediatamente sobre la nota. Vi el momento exacto en que la registró. Sus ojos se entrecerraron, confundido. Se quedó inmóvil por un segundo, mirando el papel como si hubiera aparecido por arte de magia. Luego, con cuidado, como si pudiera explotar, la tomó entre sus dedos. Yo seguí bebiendo agua, fingiendo no darme cuenta de nada, pero observándolo con el rabillo del ojo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Todo dependía de este momento. De cómo él reaccionara. De si me creía o si pensaba que era una vieja desesperada inventando fantasías. Fabiano desdobló la nota lentamente. Sus manos eran grandes, ásperas, con cicatrices y callos que hablaban de una juventud trabajando con ellas.
Leí cada microexpresión en su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras que yo había escrito con mano temblorosa la noche anterior. Vi cómo sus cejas se arqueaban. Vi cómo su boca se abría ligeramente, formando una pequeña O de sorpresa. Vi el momento exacto en que la confusión se transformaba en shock absoluto. La nota decía: mi hijo no sabe quién es mi nuevo esposo. Llame a Roberto Martínez a este número. Dígale que su esposa fue arrestada. A cambio de esta ayuda, usted recibirá una casa y una nueva vida para su familia. Debajo había un número de teléfono escrito con tinta negra, cada dígito trazado con cuidado para que fuera perfectamente legible. Fabiano levantó la vista hacia mí. Sus ojos, antes cansados y resignados, ahora estaban completamente alerta. Había preguntas en ellos. Cientos de preguntas. Pero sobre todo, había incredulidad. Roberto Martínez, susurró él, y su voz temblaba ligeramente. ¿El Roberto Martínez? Asentí una sola vez, lentamente, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Necesitaba que viera la verdad en mis ojos. Que entendiera que no era una broma. Que no era el delirio de una condenada desesperada buscando un milagro imposible. El rostro de Fabiano palideció visiblemente. Conocía ese nombre. Por supuesto que lo conocía. Todo el mundo en este estado conocía ese nombre. Roberto Martínez no era simplemente un empresario exitoso. Era un imperio viviente. Construcción, bienes raíces, desarrollo urbano, inversiones que movían millones de dólares cada día. Conexiones políticas que llegaban hasta la capital del país. Un hombre cuyo apellido abría puertas que para el resto de los mortales permanecían cerradas y selladas para siempre. Y ese hombre, ese titán de los negocios que aparecía en las portadas de las revistas económicas, era mi esposo. Fabiano volvió a mirar la nota, luego a mí, luego otra vez a la nota. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía ese pequeño pedazo de papel que contenía información que podría cambiar su vida tanto como la mía. Vi cómo su garganta se movía al tragar saliva. Vi cómo sus ojos se humedecían con algo que no era exactamente lágrimas, sino el peso de demasiadas esperanzas aplastadas durante demasiados años. Señora, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro, si esto es verdad. Es verdad, lo interrumpí suavemente. Cada palabra. Él dobló la nota con cuidado, casi con reverencia, y la guardó en el bolsillo de su camisa. Luego se quedó sentado ahí, procesando, tratando de entender cómo era posible que la esposa de Roberto Martínez estuviera sentada frente a él, esposada, condenada a 3 años de prisión por su propio hijo. Y yo sabía que necesitaba contarle algo. No todo, no había tiempo, pero lo suficiente para que entendiera. Para que supiera que esto no era solo sobre dinero o venganza. Era sobre justicia. Era sobre la verdad. ¿Cómo llegó hasta aquí?, preguntó Fabiano, y había una tristeza genuina en su voz. ¿Cómo es posible que él no supiera? ¿Que no la protegiera? Cerré los ojos por un momento, dejando que los recuerdos fluyeran. Hacía 6 meses que había conocido a Roberto. 6 meses que habían sido los más felices de mi vida después de años de soledad absoluta. Mi primer esposo, el padre de Elías, había muerto hace 15 años. Un ataque al corazón repentino que me dejó viuda a los 55, con un hijo adulto que apenas me visitaba y una casa demasiado grande llena de silencio. Durante todos esos años, me había resignado a la soledad. Había aceptado que esa era mi vida ahora. Cuidar mi jardín, leer libros, ver la televisión hasta quedarme dormida en el sofá. Ocasionalmente Elías venía a visitarme, siempre con prisa, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre lo ocupado que estaba. Y luego llegó Lorena, y las visitas se volvieron aún más escasas. Pero hace 6 meses, todo cambió. Había ido a una exposición de arte en el centro de la ciudad. Una amiga me había invitado, insistiendo en que necesitaba salir más, socializar, vivir un poco. Y allí, frente a una pintura de girasoles que me recordaba el jardín que mi madre tenía cuando yo era niña, lo vi. Roberto Martínez. Al principio no supe quién era. Solo vi a un hombre elegante, de cabello gris perfectamente peinado, traje impecable, mirando la misma pintura con una expresión de melancolía que reconocí porque era la misma que yo sentía. La melancolía de quien ha perdido algo precioso y busca encontrarlo en los lugares más inesperados. Hablamos. Primero sobre la pintura, luego sobre arte en general,
luego sobre nuestras vidas. Descubrí que él también era viudo. Su esposa había muerto 3 años atrás de cáncer. Él me contó que venía a esta galería cada mes porque era el lugar donde había llevado a su esposa en su primera cita. Yo le conté sobre mi jardín, sobre cómo las flores eran lo único que me mantenía cuerda después de tantos años sola. Nos vimos otra vez la semana siguiente. Y luego otra. Y otra. Café se convirtió en cenas. Cenas se convirtieron en paseos por el parque. Y antes de darme cuenta, me había enamorado como una adolescente, sintiendo mariposas en el estómago cada vez que sonaba mi teléfono y era él. Roberto fue completamente honesto conmigo desde el principio. Me dijo quién era, qué hacía, cuánto dinero tenía. Pero me pidió algo a cambio: discreción absoluta. Me explicó que había personas que lo odiaban, competidores sin escrúpulos que no dudarían en usar cualquier información personal en su contra. Me habló de amenazas que había recibido en el pasado, de intentos de extorsión, de situaciones donde la gente que amaba se había convertido en blancos solo por estar cerca de él. Y me pidió que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto, al menos por un tiempo, hasta que él pudiera asegurarse de que yo estaría protegida. Hasta que pudiera organizar la seguridad necesaria. Hasta que todo estuviera en orden. Yo acepté sin dudarlo. Porque después de tantos años sola, después de tanto silencio, Roberto me había devuelto algo que creí perdido para siempre: la capacidad de sentir, de reír, de despertar cada mañana con algo por lo cual sonreír. Nos casamos en una ceremonia privada en su finca a las afueras de la ciudad. Solo nosotros dos, un juez y 2 testigos que Roberto conocía desde hacía décadas y en quienes confiaba plenamente. Fue simple, íntimo, perfecto. Intercambiamos anillos sencillos que llevábamos escondidos bajo nuestras ropas. Él besó mi frente y me prometió que pronto podríamos vivir abiertamente, que pronto no tendríamos que escondernos. Pero yo cometí un error. Un error que ahora entendía había sido fatal. No le dije nada a Elías. Pensé que sería temporal. Pensé que en unas semanas, tal vez un mes, Roberto terminaría de organizar todo y entonces podría presentárselo a mi hijo. Podría decirle que su madre había encontrado el amor otra vez, que ya no estaba sola, que alguien me cuidaba y me hacía feliz. Pero antes de que pudiera hacer eso, todo se desmoronó. Empezó hace 3 meses. Elías apareció en mi casa sin avisar, algo inusual porque normalmente me llamaba antes. Lorena estaba con él, como siempre, pegada a su costado como una sombra. Entraron con una energía extraña, nerviosa. Elías miraba a su alrededor como si estuviera evaluando algo. Lorena tocaba los muebles con las puntas de los dedos, haciendo comentarios sobre lo antiguo que era todo, sobre cómo yo debería modernizar, renovar, gastar un poco de dinero en hacer la casa más presentable. Me preguntaron sobre mis finanzas. Querían saber cuánto dinero tenía ahorrado, cuánto valía la casa, si tenía inversiones, seguros, propiedades adicionales. Les dije que estaba bien, que tenía suficiente para vivir cómodamente, que no se preocuparan por mí. Pero no les di detalles. Algo en la forma en que preguntaban me puso incómoda. Había una intensidad en sus ojos que no me gustaba. Una ansiedad que no entendía. Elías insistió. Dijo que tenía problemas financieros, que su negocio estaba pasando por un mal momento, que necesitaba un préstamo. Solo temporal, me aseguró. Solo hasta que las cosas mejoraran. Tal vez $50,000. Tal vez un poco más. Le dije que no tenía esa cantidad disponible de inmediato. Lo cual era cierto. La mayor parte de mi dinero estaba en inversiones a largo plazo, fondos que no podía tocar sin penalizaciones significativas. Pero le ofrecí ayudarlo con $10,000, todo lo que tenía en mi cuenta corriente. La cara de Lorena cambió. Vi la furia destellar en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Elías parecía decepcionado, frustrado. Pero aceptó los $10,000 y prometió devolverlos en 3 meses. Nunca los devolví. Y una semana después, volvieron. Esta vez con más urgencia. Necesitaban más. $20,000. Era una emergencia. Una oportunidad de inversión que no podían dejar pasar. Me rogaron. Elías me tomó de las manos y me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé, y yo, como la tonta que era, cedí otra vez. Retiré el dinero de uno de mis fondos, pagando la penalización, y se lo di.
Ese dinero tampoco regresó. Y entonces empezaron las visitas más frecuentes. Siempre pidiendo más. Siempre con nuevas excusas. Nuevas emergencias. Y yo empecé a decir que no, porque estaba empezando a entender que algo no estaba bien, que esto no era normal, que me estaban usando. Fue entonces cuando todo cambió. Elías llegó un día con documentos. Contratos. Papeles llenos de términos legales que no entendía completamente. Me dijo que necesitaba que los firmara, que era solo una formalidad, una reorganización de los activos familiares para protegerme de impuestos, de complicaciones legales en caso de que algo me pasara. Le dije que quería que un abogado los revisara primero. Y ahí vi algo en los ojos de mi hijo que nunca había visto antes. Algo oscuro. Algo peligroso. ¿No confías en mí, mamá?, preguntó, y había veneno en su voz. Soy tu hijo. Tu única familia. ¿Vas a dejarme caer por culpa de tu paranoia? Lorena intervino, con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular. Me habló sobre lo duro que había sido para Elías crecer sin padre, sobre cómo yo era todo lo que tenía, sobre cómo él solo quería protegerme, asegurarse de que mi futuro estuviera seguro. Y yo, Dios me perdone, firmé. Firmé porque era mi hijo. Porque a pesar de todo, a pesar de la distancia que había crecido entre nosotros, a pesar de que Lorena lo había cambiado de maneras que no me gustaban, seguía siendo mi niño. El bebé que había cargado. El niño que había criado sola después de que su padre muriera. No podía creer que me haría daño. Pero me equivoqué. 2 semanas después, recibí la notificación. Una demanda. Mi propio hijo me estaba demandando por fraude, por apropiación indebida de fondos familiares, por falsificación de documentos. Los mismos documentos que yo había firmado confiando en él ahora eran usados como evidencia en mi contra. Elías había manipulado todo. Había alterado los papeles después de que yo los firmara. Había creado una historia donde yo había robado dinero de cuentas conjuntas que supuestamente teníamos, donde yo había falsificado su firma en transacciones, donde yo había actuado como una criminal que aprovechaba la confianza de su propio hijo. Contraté un abogado, el mejor que pude pagar con lo que me quedaba. Pero Elías había sido meticuloso. Tenía testigos falsos. Documentos bancarios que parecían legítimos. Correos electrónicos que yo supuestamente había enviado, aunque nunca los escribí. Era una conspiración perfecta. Y lo peor fue que Roberto no sabía nada. Él estaba fuera del país durante todo ese tiempo, manejando negocios en Europa. Hablábamos por teléfono, pero yo no quise preocuparlo con mis problemas. Pensé que podría resolverlo sola. Pensé que la verdad saldría a la luz y todo estaría bien. ¡Qué estúpida fui! El juicio fue una pesadilla. Mi abogado hizo lo que pudo, pero la evidencia en mi contra era abrumadora. Elías lloró en el estrado, actuando como el hijo devastado traicionado por su propia madre. Lorena testificó con lágrimas falsas rodando por sus mejillas, hablando sobre cómo yo siempre había sido controladora con el dinero, sobre cómo había amenazado con desheredar a Elías si no hacía lo que yo quería. Y el jurado se lo tragó todo. Culpable. 3 años de prisión. Roberto regresó al país el día antes de la sentencia, pero para entonces ya era demasiado tarde. No tuve tiempo de contactarlo, de explicarle, de pedirle ayuda. Me movieron rápidamente del juzgado a la sala de procesamiento, y ahora estaba aquí, contándole fragmentos de esta pesadilla a un agente penitenciario que sostenía en su bolsillo la única esperanza que me quedaba. Mi hijo piensa que ganó, le dije a Fabiano, y mi voz era más fuerte ahora, más firme. Él y su esposa creen que van a tomar todo mi dinero, mi casa, todo lo que construí durante años. Pero ellos no saben que Roberto existe. No saben que él va a descubrir lo que hicieron. Y cuando lo haga. No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Fabiano entendía. Él sacó la nota de su bolsillo otra vez y la leyó una tercera vez, como si necesitara asegurarse de que las palabras seguían siendo las mismas. Una casa, murmuró. ¿Usted puede realmente darme una casa? Roberto puede, lo corregí. Y lo hará. Él es un hombre de palabra. Si le dices que yo le pedí esto, si le explicas la situación, él te recompensará. Tiene propiedades por todo el estado. Casas que mantiene para inversión. Puede darte una. Puede darte más que eso. Puede cambiarte la vida. Fabiano cerró los ojos.
Vi como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla curtida. Cuando volvió a abrirlos, había tomado una decisión. Tengo una hija, dijo en voz baja. Livia. Tiene 26 años y 2 niños pequeños. Mi yerno las abandonó el año pasado. Se fueron sin dejar rastro. Ella vive conmigo y con mi esposa en un apartamento de 2 habitaciones que apenas podemos pagar. Los niños duermen en la sala. Mi esposa está enferma, necesita medicamentos caros que nuestro seguro no cubre completamente. Yo trabajo turnos dobles solo para mantener nuestras cabezas fuera del agua. Su voz se quebró. Si usted me está diciendo la verdad, si hay aunque sea una posibilidad de que esto sea real, haré esa llamada. Porque mi familia necesita un milagro tanto como usted. Le sostuve la mirada. Llámalo. Fabiano sacó su teléfono celular del cajón de su escritorio. Era un modelo viejo, con la pantalla rayada y la carcasa desgastada por el uso. Sus manos temblaban mientras marcaba el número que yo había escrito en la nota. Lo vi dudar por un segundo, el dedo suspendido sobre el botón de llamada, como si en ese último momento la realidad de lo que estaba haciendo lo golpeara con toda su fuerza. Pero entonces presionó el botón. El sonido del teléfono marcando llenó el pequeño cuarto. 1, 2, 3 tonos. Yo contuve la respiración. Habían pasado 3 días desde la última vez que hablé con Roberto. 3 días que parecían una eternidad. Él había llamado la noche antes del juicio, pero yo estaba tan alterada, tan consumida por el miedo, que apenas pude mantener una conversación coherente. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansada, que lo amaba y que hablaríamos pronto. Mentí. Y ahora pagaba el precio de esa mentira. El 4.º tono. El 5.º. Fabiano me miró con preocupación, como si pensara que nadie contestaría, que esto era una fantasía cruel de una mujer desesperada. Pero entonces la línea se conectó. Martínez. La voz de Roberto era cortante, profesional. Era su tono de negocios, el que usaba cuando estaba en medio de reuniones importantes o negociaciones delicadas. Fabiano casi dejó caer el teléfono. Aclaró su garganta, tratando de encontrar su voz. Señor Martínez, mi nombre es Fabiano Ortega. Soy agente penitenciario en el Centro de Justicia del Condado. Estoy llamando porque... Hizo una pausa, mirándome como buscando confirmación. Asentí, porque su esposa me pidió que lo contactara. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Tan completo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Pero entonces escuché la respiración de Roberto, cada vez más rápida, cada vez más intensa. ¿Cecilia? Su voz había cambiado completamente. Ya no era el empresario frío y calculador. Era un hombre asustado. ¿Qué pasó con Cecilia? Señor, ella fue arrestada. Condenada. Está aquí conmigo ahora, esperando el transporte a la prisión estatal. Me dio este número y me pidió que lo llamara. Dice que usted es su esposo. ¿Arrestada? La palabra salió como un rugido. ¿Por qué demonios nadie me informó? ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde está ella ahora? Fabiano me pasó el teléfono. Mis manos esposadas hicieron difícil sostenerlo, pero me las arreglé. Cuando escuché la voz de Roberto, tan familiar, tan querida, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días, durante semanas, finalmente brotaron. Roberto, mi voz era apenas un susurro entrecortado. Roberto, lo siento tanto. Debí haberte dicho. Debí haberte contado todo desde el principio. Cecilia, mi amor, ¿qué está pasando? Hable despacio. ¿Dónde está? ¿Quién la arrestó? ¿Por qué? Elías, dije, y el nombre de mi hijo salió como veneno de mis labios. Él me acusó de fraude. Falsificó documentos. Mintió en la corte. Me condenaron a 3 años. Roberto. 3 años. El silencio otra vez. Pero esta vez era diferente. Era el silencio antes de la tormenta. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz era peligrosamente calmada, controlada, pero podía escuchar la furia hirviendo justo debajo de la superficie. ¿Su hijo hizo esto? ¿Su propio hijo la envió a prisión? Él y su esposa, Lorena. Lo planearon todo. Querían mi dinero, mi casa. Pensaron que yo estaba sola, que nadie me protegería.
No saben que tú existes, Roberto. No saben nada sobre nosotros. ¿Dónde está usted exactamente en este momento? En el Centro de Justicia del Condado. Sala de procesamiento. Me van a transferir en menos de 15 minutos. No van a transferirla a ningún lado, dijo Roberto, y su tono no dejaba espacio para discusión. Pásamelo de vuelta a la gente. Le devolví el teléfono a Fabiano. Él lo tomó con manos temblorosas y se lo llevó al oído. Señor Martínez, escúcheme con mucha atención. La voz de Roberto era tan fuerte que yo podía escucharla desde donde estaba sentada. Mi esposa no va a subir a ese transporte. Va a quedarse exactamente donde está hasta que yo llegue con mi equipo legal. ¿Me entiende? Señor, yo no tengo autoridad para detener un traslado programado. Hay protocolos, procedimientos que... Le voy a decir algo, señor Ortega. En menos de 5 minutos, el juez Hamilton Richards va a recibir una llamada de emergencia solicitando una suspensión temporal de la sentencia basada en irregularidades procesales. En menos de 10 minutos, tendrá una orden firmada deteniendo cualquier traslado de la prisionera Cecilia Gómez hasta que se revise el caso. Y si algo le pasa a mi esposa antes de que yo llegue ahí, si alguien la mueve un solo centímetro de donde está ahora, me voy a asegurar personalmente de que cada persona involucrada en este desastre pierda su trabajo y enfrente consecuencias legales. ¿He sido suficientemente claro? Fabiano había palidecido completamente. Asentía con la cabeza aunque Roberto no pudiera verlo. Ese sí, señor. Perfectamente claro. Bien. Ahora vuelva a pasarme a mi esposa. Fabiano me devolvió el teléfono casi con reverencia. Roberto, susurré. No sabía qué más hacer. Lo siento tanto por no haberte dicho nada antes, por no haberte involucrado desde el principio. No se disculpe, su voz se suavizó. Nada de esto es su culpa. ¿Me escucha? Nada. Pero necesito que me escuche con atención. Voy a arreglar esto. Voy a sacarla de ahí. Y su hijo, ese desgraciado que se atreve a llamarse su familia, va a pagar por cada segundo de sufrimiento que le causó. Él es mi hijo, Roberto. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Él dejó de ser su hijo en el momento en que decidió traicionarla de esta manera. Roberto hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una promesa oscura. Pero no se preocupe por eso ahora. Concéntrese en mantenerse segura. No hable con nadie. No firme nada. No acepte nada que le ofrezcan. Mi equipo estará ahí en menos de 1 hora. El mejor abogado criminalista del estado, Mauro Flores, ya está en camino. Él se va a hacer cargo de todo. ¿Y Fabiano? Pregunté, mirando a la gente que había hecho posible esta llamada. Le prometí que lo ayudarías. Él tiene una familia que necesita apoyo. Señor Ortega va a recibir todo lo que usted le prometió y más, dijo Roberto. Después de que termine con todo esto, él y su familia nunca más tendrán que preocuparse por dinero. Tiene mi palabra. Fabiano, que había estado escuchando, cerró los ojos y una expresión de alivio absoluto cruzó su rostro. Era como si un peso de décadas hubiera sido levantado de sus hombros en un solo instante. Te amo, le dije a Roberto, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar lo que sentía. Gracias por no abandonarme. Yo nunca la abandonaría, respondió. Somos una familia ahora, Cecilia. Y la familia se protege. Quédese ahí. No se mueva. Voy para allá. La llamada terminó. Le devolví el teléfono a Fabiano y nos quedamos sentados en silencio, procesando lo que acababa de pasar. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac que parecía insoportablemente lento. Cada segundo era una tortura de anticipación. 7 minutos después, el teléfono del escritorio de Fabiano sonó. Él contestó inmediatamente. Ortega, dijo, y luego su rostro se transformó. Sí, señor. Sí. Entendido. De inmediato. Colgó y me miró con una mezcla de asombro e incredulidad. El juez Richards acaba de emitir una orden de suspensión temporal de su traslado. Tiene que quedarse aquí hasta que llegue su representación legal. Se quedó en silencio por un momento. Señora Gómez, no sé quién es usted realmente, pero su esposo acaba de mover montañas en menos de 10 minutos. Sonreí por primera vez en días. En semanas. Porque finalmente,
Después de todo el dolor, toda la traición, toda la injusticia, algo estaba saliendo bien. Roberto estaba viniendo. Y cuando Roberto Martínez decidía arreglar algo, nada ni nadie se interponía en su camino. Pero mientras esperábamos, mientras el tiempo se arrastraba con lentitud dolorosa, no podía dejar de pensar en Elías. ¿Dónde estaba en este momento? Probablemente en algún restaurante caro, brindando con champagne, riendo con Lorena sobre lo fácil que había sido engañarme. Probablemente ya estaban haciendo planes sobre cómo gastar mi dinero, sobre qué comprar primero, sobre cómo dividirse la fortuna que pensaban que les pertenecía. No tenían idea de la tormenta que se les venía encima. No tenían idea de que el hombre más poderoso del estado estaba a punto de desatar todo su poder contra ellos. No tenían idea de que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimar a una mujer de 70 años que había sobrevivido viudez, soledad y pérdida, solo para encontrar el amor otra vez y casarse con un hombre que movía cielo y tierra por proteger lo que amaba. 40 minutos después, la puerta de la sala de procesamiento se abrió de golpe. Un hombre entró como un huracán. Era alto, de unos 50 años, con traje oscuro perfectamente cortado y un maletín de cuero que gritaba dinero. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, sus ojos oscuros eran afilados e inteligentes, y caminaba con la confianza de alguien que nunca había perdido un caso en su vida. Mauro Flores, se presentó, extendiendo su mano primero hacia mí y luego hacia Fabiano. Soy el abogado de la señora Gómez. Y vamos a salir de aquí ahora mismo. Detrás de él entraron dos asistentes cargando más papeles, más documentos, todo lo necesario para comenzar a desmantelar la farsa que Elías había construido. Y detrás de ellos, finalmente, entró Roberto. Mi Roberto. Se veía exactamente como lo recordaba, pero había algo diferente en sus ojos. Una intensidad que nunca había visto antes. Una furia controlada que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar con energía peligrosa. Tenía 65 años, pero en ese momento parecía un guerrero listo para la batalla. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. Él cruzó el espacio entre nosotros en 3 pasos largos, se arrodilló frente a mí sin importarle que su traje de miles de dólares tocara el suelo sucio, y tomó mis manos esposadas entre las suyas. Mi amor, susurró, y su voz estaba rota. Perdóname por no estar aquí cuando me necesitabas. Estás aquí ahora, dije, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Eso es lo único que importa. Roberto se levantó y se volvió hacia Mauro. Quiero esas esposas fuera de ella ahora. Quiero cada documento revisado. Quiero cada irregularidad expuesta. Y quiero el nombre de cada persona involucrada en esta conspiración contra mi esposa. Mauro sonrió. Era una sonrisa de depredador que había encontrado su presa. Ya estamos en eso, señor Martínez. Le garantizo que para mañana a esta hora, su esposa estará libre y los responsables estarán respondiendo preguntas muy incómodas. Roberto miró a Fabiano, quien se había levantado y estaba parado junto a su escritorio, observando todo con una expresión de asombro absoluto. Señor Ortega, dijo Roberto, caminando hacia él. Mi esposa me dijo que usted hizo posible esta llamada, que arriesgó su posición para ayudarla. Quiero que sepa que eso no será olvidado. Fabiano tragó saliva. Yo solo. Ella necesitaba ayuda. Eso es todo. Usted hizo más que ayudar. Usted le dio esperanza cuando no tenía ninguna. Y yo siempre pago mis deudas. Roberto sacó su teléfono y marcó un número. Enrique, soy yo. Necesito que prepares la casa en Colinas del Sol. Sí, la de 4 habitaciones con el jardín grande. Va a ser para la familia Ortega. Quiero la escritura lista para mañana. Y asegúrate de que esté completamente amueblada y lista para mudarse de inmediato. Fabiano se tambaleó. Tuvo que agarrarse del escritorio para no caerse. Señor Martínez, yo no puedo. Eso es demasiado. No es suficiente, lo interrumpió Roberto. Pero es un comienzo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad legal que apenas pude procesar. Mauro Flores trabajó como una máquina, diseccionando cada documento del caso, encontrando irregularidades que mi abogado de oficio ni siquiera había pensado en buscar. Resultó que Elías había cometido errores. Pequeños, pero suficientes. Fechas que no coincidían. Firmas que estaban ligeramente fuera de lugar.
Testimonios con inconsistencias que nadie había cuestionado porque todos asumieron que una madre nunca sería traicionada de esa manera por su propio hijo. Roberto me sacó de esa sala de procesamiento esa misma noche. No directamente a casa, eso habría sido imposible con la orden judicial todavía vigente, pero sí a un arresto domiciliario en una de sus propiedades mientras se procesaba la apelación de emergencia. La casa era una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y un muro alto que garantizaba privacidad absoluta. Había seguridad en cada esquina. Hombres con trajes oscuros y auriculares que vigilaban cada entrada, cada salida. Roberto no estaba tomando riesgos. Me explicó que una vez que Elías descubriera lo que estaba pasando, podría intentar cualquier cosa para detenerlo. Y Roberto quería estar preparado para cualquier eventualidad. Esa primera noche en la mansión, después de que los abogados se fueron y finalmente estuvimos solos, Roberto me abrazó durante horas. No dijo mucho. Solo me sostuvo mientras yo lloraba años de dolor contenido. El dolor de haber sido traicionada por mi propia sangre. El dolor de haber estado tan ciega, tan confiada, tan estúpida. No es estúpida, me dijo Roberto cuando finalmente expresé esos pensamientos en voz alta. Es una madre que amaba a su hijo. No hay nada estúpido en eso. Lo amaba, susurré contra su pecho. Dios me ayude, todavía lo amo. Y eso me mata. Lo sé, Roberto me apartó un poco para poder mirarme a los ojos. Y es por eso que vamos a hacer esto de la manera correcta. No por venganza, aunque Dios sabe que la merezco tener, sino por justicia, por la verdad, para que todo el mundo sepa que usted no hizo nada malo. A la mañana siguiente, Mauro llegó con noticias. Había encontrado algo grande. Uno de los testigos que había declarado contra mí en el juicio, un contador que supuestamente había revisado mis finanzas y encontrado irregularidades, estaba dispuesto a hablar, a decir la verdad. Porque resultó que Elías no le había pagado lo que le prometió, y ahora el contador estaba furioso y asustado de que lo arrastraran a él también cuando todo se destapara. Su nombre era Guillermo Pérez. Un hombre de unos 40 años, nervioso, con la apariencia de alguien que no había dormido bien en semanas. Mauro lo trajo a la mansión esa tarde, acompañado de un notario y equipo de grabación. Íbamos a documentar cada palabra. Guillermo apenas podía mirarme a los ojos mientras se sentaba en la sala de estar que Roberto había convertido en un improvisado centro de operaciones legales. Había papeles por todas partes, laptops abiertas, teléfonos sonando constantemente. Era como si un bufete de abogados completo hubiera sido trasplantado a esta casa. Señora Gómez, comenzó Guillermo, su voz temblando, yo no sabía que llegaría tan lejos. Tiene que creerme. Cuando Elías me contrató, me dijo que solo necesitaba algunos documentos revisados, algunos números ajustados para un asunto de impuestos. Me pagó $5,000 por adelantado y me prometió otros 20,000 cuando todo terminara. ¿Y qué hizo exactamente?, preguntó Mauro. Su voz era calmada pero con un filo peligroso. Falsifiqué reportes financieros. Creé transacciones que nunca existieron. Hice que pareciera que la señora Gómez había estado moviendo grandes cantidades de dinero de cuentas conjuntas con Elías hacia cuentas personales. Pero nada de eso era real. Todo fue fabricado en mi computadora. ¿Y los retiros que supuestamente hice?, pregunté, sintiendo la bilis subir por mi garganta. ¿Los $150,000 que según el fiscal robé de mi propio hijo? Nunca existieron, admitió Guillermo, y ahora las lágrimas corrían por su rostro. Elías me dio acceso a viejas cuentas bancarias que ya estaban cerradas. Alteré los estados de cuenta para mostrar actividad reciente. Cambié fechas. Inventé números de transacción. Cualquier persona con conocimiento forense de contabilidad habría detectado el fraude en minutos. Pero su abogado nunca solicitó una auditoría independiente. Porque no podía pagarla, dije amargamente. Elías se aseguró de congelar mis activos tan rápido que apenas tuve dinero para el abogado de oficio. Mauro estaba tomando notas furiosamente. Roberto, que había estado escuchando desde una esquina de la habitación con los brazos cruzados, finalmente habló. ¿Lorena estuvo involucrada en esto? ¿La esposa de Elías? Guillermo asintió vigorosamente. Ella fue quien me contactó inicialmente. Elías ni siquiera sabía mi nombre al principio. Lorena había estado planeando esto durante meses, tal vez años.
Ella me mostró documentos, me explicó exactamente qué necesitaba que hiciera. Era su plan desde el principio. Él solo seguía sus órdenes. Eso me golpeó más duro de lo que esperaba. Una parte de mí había querido creer que mi hijo era la víctima aquí también, que Lorena lo había manipulado, envenenado su mente contra mí. Pero escuchar que él había participado activamente, que había seguido sus órdenes tan voluntariamente, era como recibir una puñalada directa al corazón. ¿Por qué está confesando esto ahora?, preguntó Roberto. ¿Por qué arriesgarse? Porque Elías me amenazó, dijo Guillermo, su voz quebrándose. Después del juicio, cuando fui a cobrar el resto de mi pago, él se rió en mi cara. Me dijo que nunca vería ese dinero. Y luego me dijo que si yo hablaba con alguien sobre lo que había hecho, él se aseguraría de que yo fuera el único que terminara en prisión. Que tenía documentos que me implican como el cerebro detrás de todo. Que él era solo una víctima inocente que yo había engañado. Y probablemente esos documentos existen, dijo Mauro. Elías es más listo de lo que pensábamos. Creó capas de protección para sí mismo. Pero ahora tenemos esto. Roberto señaló la cámara que había grabado cada palabra. Tenemos su confesión. Tenemos prueba de conspiración criminal. Y con esto, podemos empezar a destrozar todo lo que construyeron. La declaración de Guillermo fue solo el principio. Durante los siguientes días, Mauro y su equipo trabajaron incansablemente para rastrear cada movimiento que Elías y Lorena habían hecho en los últimos 6 meses. Descubrieron cuentas bancarias nuevas abiertas justo después de mi arresto. Transferencias grandes programadas para ejecutarse el día después de que yo fuera enviada a prisión. Habían incluso ya contactado a un agente de bienes raíces para poner mi casa en venta. Mi casa. El lugar donde había criado a Elías. Donde su padre había muerto. Donde cada rincón tenía un recuerdo de 30 años de vida familiar. Y ellos iban a venderla sin pensarlo 2 veces, sin una pizca de remordimiento. Pero lo que más me destrozó fue lo que descubrimos una semana después de mi liberación temporal. Resulta que Elías tenía un hijo de un matrimonio anterior que había mantenido en secreto. Un niño de 8 años llamado Mateo que vivía con su madre en otra ciudad. Y Lorena, en su infinita crueldad, había estado alimentando a ese niño con mentiras sobre mí. Le había dicho a Mateo que su abuela era una criminal, una ladrona, una mujer mala que había intentado robar el dinero de su papá, que por mi culpa, su papá no podía enviarles tanto dinero como antes, que yo era la razón por la que él no podía tener las cosas que quería. Descubrimos esto cuando la madre de Mateo, una mujer llamada Tatiana Dainais, nos contactó directamente. Ella había visto las noticias. Porque sí, a estas alturas la prensa había comenzado a cubrir la historia. La esposa de Roberto Martínez, injustamente encarcelada por su propio hijo, era el tipo de escándalo que vendía periódicos. Tatiana vino a vernos, trayendo a Mateo con ella. Era un niño hermoso, con los ojos de Elías pero con una dulzura en su rostro que mi hijo había perdido hacía mucho tiempo. Cuando me vio, Mateo se escondió detrás de su madre, asustado, como si yo fuera un monstruo. Lo siento tanto, dijo Tatiana, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía que Lorena le estaba diciendo esas cosas. Elías casi nunca nos visita, y cuando lo hace, ella siempre está con él, controlando cada conversación. Pensé que solo estaba siendo protectora, pero ahora entiendo que estaba manipulando todo. Me arrodillé frente a Mateo, manteniendo mi distancia para no asustarlo más. Hola, Mateo. Mi nombre es Cecilia. Soy tu abuela. Sé que te dijeron cosas malas sobre mí, pero nada de eso es verdad. Yo nunca le haría daño a tu papá. Lo amo, incluso ahora, incluso después de todo. Mateo me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Tú no eres mala? No, cariño. No lo soy. Entonces, ¿por qué papá dice que sí? No tenía respuesta para eso. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre es un mentiroso? ¿Que su padre conspiró para enviar a su propia madre a prisión por dinero? No podía. No iba a destruir la imagen que tenía de Elías, sin importar lo que mi hijo me hubiera hecho a mí. A veces los adultos cometen errores, dije finalmente. Grandes errores. Y tu papá cometió uno muy grande. Pero eso no significa que él no te ame a ti. ¿Está bien? Mateo asintió lentamente, todavía inseguro pero menos asustado.
Tatiana puso su mano en mi hombro, apretando suavemente. Elías nunca me dijo que usted era tan amable, dijo. Nunca habló de usted en absoluto, de hecho. Ahora entiendo por qué. Esa noche, después de que Tatiana y Mateo se fueron, me senté con Roberto en el jardín de la mansión. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, completamente en desacuerdo con la tormenta que se gestaba en mi interior. Tiene un nieto, dijo Roberto suavemente. Un nieto que ni siquiera sabía que existía. Elías me lo ocultó durante años, respondí, sintiendo una nueva ola de traición. Tengo un nieto, y él decidió que yo no merecía conocerlo. ¿Qué clase de persona hace eso? El tipo de persona que es capaz de enviar a su madre a prisión por dinero. Roberto tomó mi mano. Pero ahora lo conoce. Y si Tatiana está de acuerdo, puede ser parte de la vida de Mateo. Puede ser la abuela que él merece. Después de que terminemos con esto, dije, sintiendo algo endurecer dentro de mí. Después de que Elías y Lorena paguen por lo que hicieron. Entonces podré pensar en ser una abuela. Roberto sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un hombre que sabía que la justicia estaba cerca. Hablando de eso, Mauro tiene noticias. El fiscal revisó las nuevas evidencias. Van a retirar todos los cargos contra usted mañana en una audiencia especial. Y van a emitir órdenes de arresto para Elías, Lorena y Guillermo por conspiración, fraude y perjurio. Me quedé sin aliento. ¿Mañana? Mañana, confirmó Roberto. Y hay más. Resulta que Elías organizó un evento para mañana por la noche. Una celebración en un club privado. Invitó a amigos, familiares, socios de negocios. Iba a anunciar oficialmente que había heredado su fortuna, que estaba listo para invertir en nuevos negocios. Básicamente, iba a celebrar su victoria sobre usted frente a todos. La ironía era casi demasiado perfecta. ¿Qué estás pensando?, pregunté, viendo la expresión calculadora en el rostro de Roberto. Estoy pensando, dijo lentamente, que sería una lástima que se perdiera su propia fiesta de celebración. La audiencia del día siguiente fue rápida y devastadoramente efectiva. El juez Richards, el mismo que había presidido mi juicio original, se veía visiblemente incómodo mientras revisaba las nuevas evidencias presentadas por Mauro. La confesión grabada de Guillermo Pérez, los análisis forenses de los documentos falsificados, las inconsistencias en los testimonios que nadie había cuestionado porque parecían demasiado elaborados para ser mentira. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Enrique Flores, hermano menor de Mauro, se levantó y declaró formalmente que el Estado retiraba todos los cargos contra Cecilia Gómez. Que había habido un error judicial monumental. Que se habían dejado engañar por una conspiración criminal meticulosamente planeada. Señora Gómez, dijo el juez Richards, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, escuché algo parecido a respeto en la voz de alguien relacionado con el sistema judicial. En nombre de esta corte, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que le hicieron es inexcusable. Y le aseguro que los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de justicia, de vindicación. Después de semanas de ser tratada como una criminal, de ser mirada con desprecio, de cargar con la vergüenza de una condena injusta, finalmente alguien en autoridad estaba diciendo las palabras que necesitaba escuchar. No era culpable. El juez golpeó su mazo. Se emiten órdenes de arresto para Elías Gómez, Lorena Gómez y Guillermo Pérez por cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación de documentos y perjurio. Los oficiales tienen autorización para proceder inmediatamente. Roberto, sentado a mi lado, apretó mi mano. Mauro cerró su maletín con un clic satisfactorio. Habíamos ganado la primera batalla. Pero la guerra todavía no terminaba. Porque ganar en la corte era una cosa. Hacer que Elías y Lorena entendieran completamente lo que habían perdido, eso era otra cosa completamente diferente. Salimos de la corte rodeados de seguridad. Los reporteros se abalanzaron sobre nosotros, gritando preguntas, empujándose unos a otros para conseguir una foto, un comentario, cualquier cosa. Roberto me protegió con su cuerpo mientras nos abríamos paso hacia el auto que esperaba. No dije nada a la prensa. No todavía.
Ya habría tiempo para declaraciones públicas. Por ahora, solo quería respirar. Solo quería procesar que finalmente era libre. De vuelta en la mansión, Roberto me llevó a la habitación principal. Me había comprado ropa nueva, todo en mi talla exacta. Vestidos elegantes, zapatos cómodos pero hermosos, todo lo que una mujer necesitaría para sentirse humana otra vez después de semanas de humillación. Me había preparado un baño con sales aromáticas, velas, música suave. Descanse, me dijo, besando mi frente. Tiene que estar lista para esta noche. Esta noche. La celebración de Elías. El evento donde planeaba alardear de su victoria, de la fortuna que había robado, del futuro brillante que creía que le esperaba. No tenía idea de que en ese momento, órdenes de arresto con su nombre estaban siendo procesadas. Que policías estaban preparándose para ejecutarlas. Que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse frente a todos. Roberto había arreglado las cosas de manera que los arrestos no se llevaran a cabo hasta después del evento. Quería que Elías tuviera su momento de gloria imaginada. Quería que celebrara, que brindara, que se sintiera invencible. Porque la caída sería mucho más dura desde esa altura. Y yo iba a estar ahí para verla. Me sumergí en el baño, dejando que el agua caliente relajara músculos que había mantenido tensos durante demasiado tiempo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. Una mujer de 70 años que había perdido todo, solo para descubrir que tenía más fuerza de la que nunca imaginó. Más recursos. Más aliados. Y un esposo que movería cielo y tierra por protegerla. Después del baño, encontré un vestido colocado sobre la cama. Era elegante pero no ostentoso. Color vino tinto, de manga larga, que llegaba justo debajo de las rodillas. Perfecto para una mujer de mi edad. Sofisticado sin intentar parecer más joven de lo que era. Lo acompañaba un collar de perlas simple y zapatos de tacón bajo que sabía que podría usar durante horas sin dolor. Me vestí lentamente, tomándome mi tiempo. Me maquillé con cuidado, cubriendo las marcas de las últimas semanas. Las ojeras. La palidez. Los rastros del estrés que había envejecido mi rostro más de lo que cualquier año calendario podría hacer. Cuando terminé, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero transformada. Ya no era la prisionera rota y humillada. Era Cecilia Martínez, esposa de uno de los hombres más poderosos del estado. Una mujer que había enfrentado traición y había salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino lista para la batalla. Roberto entró en la habitación, ya vestido con un traje impecable. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Está hermosa», dijo, y había asombro genuino en su voz. «Absolutamente hermosa. Me siento como una guerrera preparándose para la batalla», admití. «Bueno», Roberto sonrió, ofreciéndome su brazo, «eso es exactamente lo que es». El club privado donde Elías había organizado su celebración estaba en el corazón de la ciudad. Era un lugar exclusivo, de esos donde necesitas conexiones solo para conseguir una reservación. Por supuesto, Roberto era miembro fundador. Había invertido en el lugar cuando abrió hace 10 años. Lo cual significaba que teníamos acceso completo, sin preguntas, sin problemas. Llegamos justo cuando el evento estaba en su punto máximo. Los coches se alineaban en la entrada, balas corriendo de un lado a otro. Gente bien vestida entraba y salía, riendo, bebiendo champaña incluso antes de entrar al edificio. Era el tipo de escena que gritaba éxito, dinero, celebración. Roberto le dio instrucciones al chofer de estacionarse en un lugar discreto donde pudiéramos ver la entrada pero no ser vistos fácilmente. Quería saber exactamente quién estaba dentro antes de hacer nuestra gran entrada. Quería el momento perfecto. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Roberto, tomando mi mano. Todavía podemos irnos. Dejar que la policía maneje todo. Usted no tiene que enfrentarlo de esta manera. Miré hacia el edificio, hacia las luces brillantes, hacia las risas que podía escuchar incluso desde aquí. En algún lugar ahí dentro estaba Elías. Mi hijo. El niño que había cargado, alimentado, criado. El hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Necesito hacer esto, dije firmemente. Necesito que me vea. Necesito que sepa que no ganó. Que nunca iba a ganar.
Roberto asintió. Sabía que no había forma de cambiar mi decisión. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Segundos después, recibió una respuesta. Mauro está dentro, informó. Dice que Elías está en el centro de todo, presumiendo. Lorena está a su lado, usando un vestido que probablemente costó lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Están sirviendo champaña de $500 la botella. Su dinero, por supuesto. Por supuesto. Mi dinero pagando por su celebración falsa. La ironía era casi poética. Hay más, continuó Roberto, leyendo otro mensaje. Elías acaba de hacer un anuncio. Dice que está lanzando una nueva empresa de inversiones, que tiene capital inicial de $2 millones y está buscando socios. Está literalmente tratando de reclutar inversionistas usando su fortuna robada. $2 millones. Ni siquiera tenía tanto dinero líquido. Había ahorros, inversiones, propiedades, pero no 2 millones en efectivo, lo cual significaba que estaba mintiendo otra vez, haciendo promesas que no podía cumplir, engañando a más personas, expandiendo su red de mentiras. Es hora, dije, abriendo la puerta del auto antes de que pudiera cambiar de opinión. Roberto salió por su lado y vino a mi lado, ofreciéndome su brazo. Juntos caminamos hacia la entrada. El valet nos reconoció inmediatamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. Señor Martínez, señora Martínez, buenas noches. No sabíamos que asistiría a este evento. Es una sorpresa, dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Preferimos que se mantenga así por el momento. El valet asintió rápidamente y nos abrió la puerta. La música nos golpeó primero, seguida por el sonido de risas, conversaciones superpuestas, el tintineo de copas. El salón era enorme, decorado con elegancia excesiva. Luces colgando del techo, mesas cubiertas con manteles blancos inmaculados, un bar completo en un lado y una pista de baile en el otro. Y en el centro de todo, rodeado de personas, estaba Elías. Mi hijo se veía diferente de la última vez que lo había visto en la corte. Tenía puesto un traje nuevo, claramente caro. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sostenía una copa de champaña en una mano y con la otra gesticulaba animadamente mientras contaba alguna historia que hacía reír a los que lo rodeaban. Lorena estaba pegada a su costado, como siempre. Su vestido era rojo brillante, ajustado, con un escote que dejaba poco a la imaginación. Joyas colgaban de su cuello y muñecas, probablemente también compradas con mi dinero. Sonreía con esa sonrisa de satisfacción que había perfeccionado, la sonrisa de alguien que había conseguido exactamente lo que quería. Nos quedamos en la entrada, observando. Nadie nos había notado todavía. La atención de todos estaba enfocada en Elías, en su celebración, en su momento de gloria. Mauro apareció a nuestro lado, saliendo de entre la multitud. Todo está listo, susurró. La policía está afuera, esperando la señal. En el momento en que usted diga la palabra, entran y hacen los arrestos. Todavía no, respondí. Quiero que él me vea primero. Roberto me guió más adentro del salón. Algunos invitados comenzaron a notar nuestra presencia. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a reconocimiento a shock absoluto. Susurros comenzaron a esparcirse como fuego. Roberto Martínez estaba aquí. Y la mujer a su lado, la mujer que se suponía que estaba en prisión, también estaba aquí. El murmullo creció más fuerte. Más personas volteaban a vernos. Las conversaciones se detenían a medio camino. Y finalmente, inevitablemente, Elías sintió el cambio en la atmósfera. Dejó de hablar y miró alrededor, tratando de entender que había capturado la atención de todos. Sus ojos encontraron los míos a través del salón. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Vi cómo el color drenaba de su rostro. Vi cómo la copa de champaña casi se le cae de la mano. Vi cómo su boca se abría en una pequeña O de shock e incredulidad. Lorena siguió su mirada y cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de horror puro. La música seguía tocando, pero ahora nadie bailaba. Todos nos miraban. A mí, de pie en la entrada con mi vestido elegante y mi compostura recuperada. A Roberto, a mi lado, con su presencia imponente que llenaba el cuarto. Y a Elías y Lorena, en el centro de todo,
viéndose como si acabaran de ver un fantasma. Porque para ellos, eso era exactamente lo que era. Un fantasma del pasado que habían intentado enterrar. Una mujer que se suponía que debería estar encerrada, derrotada, destruida. Y en cambio, aquí estaba, libre, poderosa, y acompañada por el hombre más influyente del estado. Elías dejó su copa en la mesa más cercana con manos temblorosas. Lorena se aferró a su brazo, sus nudillos blancos por la fuerza del agarre. Vi cómo intercambiaban miradas rápidas, pánico creciendo en ambos rostros mientras intentaban entender cómo era esto posible, que había salido mal, cómo había fallado su plan perfecto. Comencé a caminar hacia ellos. Roberto se mantuvo a mi lado, su presencia una promesa silenciosa de protección. Mauro nos seguía a unos pasos de distancia. La multitud se apartaba a nuestro paso, creando un camino directo hacia el centro del salón, hacia mi hijo y su esposa. Los pasos parecían eternos. Cada uno era una declaración. Cada uno decía, sobreviví. Cada uno decía, no ganaste. Cada uno decía, es tu turno de caer. Finalmente llegamos frente a ellos. Elías abrió la boca, intentó decir algo, pero no salió ningún sonido. Lorena lo miraba desesperadamente, como esperando que él arreglara esto de alguna manera, que encontrara las palabras mágicas que harían que esta pesadilla desapareciera. El silencio en el salón era absoluto ahora. Incluso la música había sido detenida por alguien. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Esperando. Preguntándose qué vendría después. Hola, Elías, dije finalmente, mi voz calmada, controlada, más fuerte de lo que me había sentido en años. ¡Qué celebración tan linda! Lástima que no va a terminar como esperabas. Elías finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y quebrada. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Se suponía que... Tú no deberías. ¿Estar en prisión? Completé por él. Sí, lo sé. Se suponía que debía estar encerrada durante 3 años mientras tú y tu encantadora esposa disfrutaban de mi dinero. Mientras celebraban su victoria. Mientras me borraban de sus vidas como si nunca hubiera existido. Lorena intentó recuperar la compostura. Enderezó los hombros, levantó la barbilla, tratando de proyectar esa confianza falsa que usaba como armadura. No sé de qué estás hablando. Esto es un evento privado. No fuiste invitada. Deberías irte antes de que llamemos a seguridad. Roberto soltó una risa corta, sin humor. ¿Seguridad? Por favor, inténtelo. Este club es de mi propiedad en un 40%. La seguridad aquí responde a mí antes que a cualquier otra persona. El rostro de Lorena palideció aún más. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una forma de escapar de esta situación que claramente no había anticipado. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Elías, mirando a Roberto con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué tienes que ver con todo esto? Soy Roberto Martínez, dijo mi esposo, y vi cómo el reconocimiento golpeaba a Elías como un puñetazo físico. Y soy el esposo de tu madre. El hombre del que nunca te molestaste en preguntar. El hombre cuya existencia te habría hecho reconsiderar cada uno de tus estúpidos planes. Los murmullos en el salón se convirtieron en exclamaciones audibles. Todo el mundo conocía el nombre de Roberto Martínez. Todo el mundo sabía lo que significaba. Y ahora todos entendían que Elías Gómez había cometido el error más grande de su vida al traicionar a la esposa de ese hombre. No es posible, susurró Elías, pero su voz carecía de convicción. Tú no estás casada. Nunca dijiste nada sobre rehacer mi vida después de años de viudez. Lo interrumpí. Tienes razón. No te dije. Porque apenas me visitabas, Elías. Porque cuando lo hacías, solo venías a pedir dinero. Porque dejaste de ser mi hijo mucho antes de que decidieras enviarme a prisión. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me obligué a mantenerlas contenidas. No aquí. No frente a él. Ya había llorado suficiente por este hombre que alguna vez fue mi bebé. Mauro dio un paso adelante, sacando su teléfono. Señor Gómez, señora Gómez, debería informarles que esta mañana, en una audiencia especial, todos los cargos contra Cecilia Gómez fueron retirados. El juez Richards emitió órdenes de arresto contra ustedes dos y contra Guillermo Pérez por conspiración criminal,
fraude, falsificación de documentos y perjurio. Lorena soltó un grito ahogado. Su mano voló a su garganta, como si no pudiera respirar. Elías se tambaleó, tuvo que agarrarse de la mesa detrás de él para no caerse. Eso es ridículo, jadeó. No pueden. No tienen pruebas de... Tenemos la confesión completa de Guillermo Pérez, continuó Mauro, su voz fría y profesional. Grabada en video, bajo juramento, con un notario presente. Explicó en detalle cómo ustedes lo contrataron para falsificar documentos financieros, cómo crearon transacciones inexistentes, cómo manipularon todo para incriminar a una mujer inocente. Él está mintiendo, gritó Lorena, su compostura finalmente desmoronándose. Nos está incriminando para salvarse él mismo. Nadie va a creer la palabra de un contador corrupto por encima de la nuestra. También tenemos análisis forenses, agregó Mauro. Expertos que examinaron cada documento presentado en el juicio original. Descubrieron alteraciones digitales, fechas manipuladas, firmas falsificadas. Tenemos evidencia técnica que no puede ser refutada por historias convenientes. Elías comenzó a retroceder, arrastrando a Lorena con él. Sus ojos buscaban desesperadamente las salidas del salón. Pero Roberto había sido meticuloso. Había guardias de seguridad bloqueando cada puerta, discretos pero imposibles de pasar. Y hay más, continué yo, dando un paso más cerca de mi hijo. Descubrimos las cuentas bancarias que abrieron inmediatamente después de mi arresto. Vimos las transferencias programadas. Encontramos los correos con el agente de bienes raíces sobre vender mi casa. Tenemos cada pieza de evidencia que muestra exactamente lo que planeaban hacer una vez que yo estuviera fuera del camino. También hablamos con Tatiana, agregó Roberto. La madre de Mateo. Tu hijo, Elías. El nieto que le ocultaste a tu madre durante años. Ella nos contó cómo Lorena le ha estado llenando la cabeza al niño con mentiras sobre Cecilia. Cómo trataron de envenenar a un niño inocente contra su propia abuela. Eso fue la gota que derramó el vaso para mí. Pensar en Mateo, ese niño hermoso e inocente, siendo usado como peón en el juego cruel de Lorena, me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. ¿Cómo pudiste? Le pregunté a Elías, mi voz quebrándose finalmente. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Soy tu madre. Te di todo. Sacrifiqué todo por ti después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos para que pudieras ir a buena escuela. Me quedé despierta noches enteras cuando estabas enfermo. Te defendí cuando nadie más lo haría. Y así es como me pagas. Destruyendo mi vida por dinero que ni siquiera necesitabas desesperadamente. Tú siempre fuiste controladora, escupió Elías de repente, su miedo transformándose en rabia defensiva. Siempre queriendo saber todo, controlar todo. Nunca me dejaste vivir mi propia vida. Este dinero era mío por derecho. Yo soy tu único hijo. Debería haber sido mío desde el principio. Entonces deberías haberlo pedido como un adulto civilizado, dijo Roberto. En lugar de conspirar como un criminal cobarde. Mauro levantó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Segundos después, las puertas del salón se abrieron. Oficiales de policía entraron, moviéndose con propósito hacia el centro del cuarto, hacia donde Elías y Lorena estaban atrapados. Elías Gómez, Lorena Gómez, anunció uno de los oficiales, están bajo arresto por los cargos de conspiración criminal, fraude, falsificación de documentos y perjurio. Tienen derecho a permanecer en silencio. El resto se perdió en el caos que estalló. Lorena comenzó a gritar, tratando de zafarse mientras el oficial intentaba ponerle las esposas. Elías simplemente se quedó allí, inmóvil, como si su cerebro finalmente hubiera aceptado que esto era real, que no había escape, que había perdido completamente. Los invitados miraban con horror y fascinación. Algunos sacaban sus teléfonos, grabando todo. Esto estaría en las noticias en minutos. En las redes sociales. En todas partes. La caída pública y humillante de Elías Gómez, el hombre que había intentado destruir a su propia madre. Mientras los oficiales los arrastraban hacia la salida, Elías me miró una última vez. Esperé ver remordimiento. Esperé ver algo que indicara que el hijo que conocí todavía estaba ahí en algún lugar. Pero todo lo que vi fue odio. Odio puro y sin diluir. Y en ese momento, entendí que el hijo que amaba había muerto hace mucho tiempo.
que el hombre frente a mí era un extraño que compartía mi sangre, pero ninguno de mis valores. Adiós, Elías, susurré mientras desaparecía por las puertas. Los días después del arresto fueron un torbellino mediático que no esperaba. Mi rostro estaba en cada periódico, en cada noticiario. La historia tenía todos los elementos que la prensa adora: traición familiar, un giro dramático, un villano claro y una víctima que se convirtió en vencedora. Pero lo que los reporteros no sabían, lo que nadie sabía todavía, era que esto estaba lejos de terminar. 3 días después de que Elías y Lorena fueran arrestados, Mauro llegó a la mansión con noticias que me helaron la sangre. Había descubierto algo mientras revisaba más documentos, algo que ninguno de nosotros había anticipado. Señora Martínez, dijo, su expresión grave mientras extendía papeles sobre la mesa del comedor, encontramos algo más. Algo que cambia completamente la situación. Roberto y yo nos inclinamos para ver los documentos. Eran escrituras, papeles legales llenos de jerga que apenas podía entender. Pero había un nombre que reconocí inmediatamente. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Elías no solo planeaba vender su casa después de que usted fuera a prisión, explicó Mauro. Él ya la vendió. Bueno, técnicamente la transfirió. A nombre de Lorena. Hace 2 semanas, antes del juicio final, falsificó su firma en documentos de transferencia de propiedad. La casa legalmente ya no es suya. El cuarto pareció inclinarse. Roberto me sostuvo del brazo, estabilizándome. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Roberto, su voz peligrosamente calmada. ¿Cómo pudo transferir una propiedad sin que ella estuviera presente? Sobornó a un notario corrupto, respondió Mauro. El mismo que ayudó con los otros documentos falsos. Tenemos un hombre, Romilda Pérez, hermana de Guillermo. Ella autenticó la firma falsa, fechó los documentos correctamente, lo hizo todo parecer completamente legal. Mi casa, susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. La casa donde crié a Elías. Donde mi esposo murió. Donde tengo 30 años de recuerdos. Hay más, continuó Mauro, y su tono me dijo que lo que venía sería peor. Lorena ya puso la casa en venta. Tiene un comprador interesado dispuesto a pagar $800,000. El cierre de la venta está programado para dentro de 1 semana. Eso no puede ser legal, dijo Roberto. Ella está arrestada. No puede completar una transacción de bienes raíces desde la cárcel. Pagó fianza esta mañana, informó Mauro. $500,000. No sabemos de dónde sacó el dinero, pero salió hace 3 horas. Elías todavía está adentro porque su fianza es más alta, $1 millón, y aparentemente no tienen acceso a ese monto. ¿De dónde sacó Lorena $500,000? Pregunté. Pensé que habían congelado todas las cuentas relacionadas con el caso. Mauro intercambió una mirada con Roberto antes de responder. Creemos que tiene un cómplice que no hemos identificado todavía. Alguien con recursos significativos que está ayudándola desde las sombras. Estamos investigando, pero hasta ahora no tenemos pruebas concretas. La idea de que hubiera alguien más involucrado, alguien que seguía ayudando a Lorena incluso después de todo lo que había sido expuesto, me llenó de un miedo que no había sentido ni siquiera durante el juicio. Porque si había alguien más, alguien con dinero y poder suficiente para pagar una fianza de $500,000 sin pensarlo 2 veces, entonces esto era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Necesito recuperar mi casa, dije firmemente. No pueden quedarse con ella. No después de todo lo demás. Ya estamos trabajando en eso, aseguró Mauro. Presentamos una demanda de emergencia esta mañana para anular la transferencia de propiedad basándonos en la falsificación. Pero los procesos legales toman tiempo, y mientras tanto, Lorena técnicamente es la dueña legal de la propiedad. Puede venderla antes de que logremos detenerla. Entonces la detendremos de otra manera, dijo Roberto, sacando su teléfono. Si ella quiere jugar sucio, le vamos a mostrar lo que es realmente jugar sucio. Pasé las siguientes horas escuchando a Roberto hacer llamadas. Contactó a jueces, abogados, investigadores privados, personas cuyo poder e influencia eran evidentes en la forma en que respondían inmediatamente a sus solicitudes. Era como ver a un maestro en su elemento, moviendo piezas en un tablero de ajedrez que yo apenas podía comprender.
Esa noche, Mauro regresó con un equipo de investigadores. Habían estado siguiendo a Lorena desde que salió bajo fianza. Y lo que descubrieron era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Fue directamente a su casa, reportó uno de los investigadores, un hombre llamado Fabiano, el mismo agente penitenciario que había hecho la llamada inicial a Roberto. Pero no estaba sola. Había un hombre esperándola. Lo identificamos como Mauro Dainais, ex esposo de Tatiana. El padre de Mateo. ¿El hombre que abandonó a su familia?, preguntó Roberto, su voz llena de disgusto. ¿Él es el cómplice? Parece que nunca realmente se fue, explicó Fabiano. Hemos estado rastreando sus finanzas. Tiene una cuenta offshore con más de $3 millones. Dinero que aparentemente ganó en negocios ilegales durante los últimos 5 años. Y resulta que conoció a Lorena hace 2 años, mucho antes de que ella se casara con Elías. El cuarto quedó en silencio mientras procesábamos esta información. Lorena había estado planeando esto durante años. Había conocido a Mauro, había visto una oportunidad de mi familia, había seducido a Elías específicamente para acercarse a mi dinero. Todo había sido calculado, meticuloso, malicioso desde el principio. Entonces Elías también fue una víctima, murmuré, sintiendo una mezcla extraña de rabia y lástima por mi hijo. Ella lo usó desde el principio. Eso no lo excusa, dijo Roberto firmemente. Él eligió seguir adelante con el plan. Él eligió traicionarte. Víctima o no, tiene que pagar por sus acciones. Hay más, continuó Fabiano. Escuchamos parte de su conversación. Lorena y Mauro están planeando huir del país. Tienen pasajes comprados para mañana por la noche a Brasil. Planean vender la casa rápido, tomar el dinero y desaparecer antes de que el sistema legal pueda alcanzarlos. No si los detenemos primero, dijo Roberto. Fabiano, necesito que sigas vigilándolos. Cada movimiento, cada llamada, cada persona con la que hablan. Mauro, prepara una orden judicial para bloquear cualquier venta de la propiedad. Y contacta a Inmigración. Quiero que sus nombres estén en todas las listas de vigilancia de cada aeropuerto, cada frontera. No van a salir de este país. La operación se puso en marcha con una eficiencia que me dejó asombrada. Roberto tenía recursos que yo nunca había imaginado. Personas en posiciones clave que le debían favores, que respetaban su nombre, que actuarían sin preguntar por qué. En cuestión de horas, teníamos vigilancia las 24 horas en mi casa, órdenes judiciales siendo procesadas, y alertas en cada punto de salida del país. Pero yo quería más. No era suficiente detenerlos legalmente. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba que supieran que los había descubierto, que su plan había fallado otra vez, que nunca iban a ganar. Quiero ir allá, le dije a Roberto esa noche. A mi casa. Quiero verla una última vez antes de que todo esto termine. Roberto me miró con preocupación. Es peligroso. Si Lorena sabe que estás ahí. Que sepa, lo interrumpí. Quiero que sepa. Quiero mirarla a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de ella. De todo lo que hizo. De cómo destruyó mi familia. Roberto suspiró, pero entendía. Conocía esa necesidad de cierre, de confrontación final. Entonces iremos juntos, dijo. Pero con seguridad completa. No voy a arriesgar tu vida por un momento de satisfacción. Trato hecho. Llegamos a mi casa al anochecer. El lugar que había sido mi hogar durante 30 años se veía diferente ahora, casi extraño, como si ya no me perteneciera. Las luces estaban encendidas en el interior, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Lorena estaba dentro, probablemente empacando, preparándose para su huida planeada. Roberto había insistido en traer seguridad. 2 autos con guardias nos seguían a distancia prudente. Fabiano estaba en uno de ellos, monitoreando cada movimiento. Teníamos comunicación constante con Mauro, quien estaba listo para intervenir legalmente en cualquier momento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Roberto una vez más mientras nos acercábamos a la puerta principal. Todavía podemos dar vuelta atrás. Estoy segura, respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría salirse de mi pecho. Usé mi llave, la misma que había usado durante décadas, preguntándome si Lorena habría sido lo suficientemente descuidada como para no cambiar las cerraduras.
La puerta se abrió con un clic suave. Entramos al recibidor, y el olor familiar de mi hogar me golpeó con una ola de nostalgia tan fuerte que tuve que detenerme un momento para recuperar la compostura. Pero algo estaba mal. Muy mal. La casa estaba casi vacía. Los muebles que había comprado con tanto cuidado durante años, las fotografías en las paredes, los recuerdos de una vida entera, todo había desaparecido. Solo quedaban las piezas más grandes, las que serían difíciles de mover rápidamente. Dios mío, susurré, caminando hacia la sala. Se llevaron todo. Todo lo que tenía valor. Roberto apretó mi mano, su rostro endurecido con rabia. Seguimos adelante, pasando por habitaciones que habían sido vaciadas sistemáticamente. Mi dormitorio, donde había dormido al lado de mi difunto esposo durante años, estaba completamente despojado. Incluso habían quitado las cortinas. Voces venían desde la cocina. Una era definitivamente Lorena. La otra era masculina, profunda, probablemente Mauro Dainais. Nos acercamos en silencio, manteniéndonos fuera de vista mientras escuchábamos. ¿Estás segura de que el comprador va a cerrar mañana?, preguntaba Mauro. No podemos arriesgarnos a que esto se demore más. Me confirmó esta mañana, respondió Lorena, su voz llena de satisfacción. $800,000 transferidos directamente a mi cuenta offshore. Para mañana a esta hora, estaremos en el avión con más de $2 millones entre la casa y lo que sacamos de las cuentas de la vieja antes de que las congelaran. ¿Y Elías?, preguntó Mauro. ¿No crees que va a ser un problema cuando descubra que te fuiste sin él? Lorena soltó una risa cruel que me heló la sangre. Elías fue útil mientras lo necesité, pero era demasiado débil, demasiado emocional. Casi arruina todo con su culpa estúpida. No, es mejor dejarlo atrás. Que se pudra en prisión pensando que su esposa lo abandonó. Será lo que se merece por ser tan patético. Había escuchado suficiente. Entré a la cocina con Roberto justo detrás de mí. Lorena estaba de pie junto a la mesa, rodeada de cajas. Mauro estaba al otro lado, un hombre grande con expresión dura que me miró con sorpresa cuando aparecimos. «Hola, Lorena», dije, manteniendo mi voz firme aunque temblaba por dentro. Interesante conversación. El rostro de Lorena se transformó de sorpresa a terror en un instante. Dejó caer la caja que sostenía, su contenido esparciéndose por el piso. Reconocí algunos de los objetos: mi joyero antiguo, fotografías enmarcadas, pequeñas antigüedades que había coleccionado durante años. «¿Cómo entraste aquí?», exigió, recuperando parcialmente su compostura. «Esta es mi casa ahora. Estás invadiendo propiedad privada». «Tu casa», repetí, las palabras saliendo con amargura. «Basada en documentos falsificados y un notario corrupto. ¿Realmente pensaste que ibas a salirte con la tuya?». Mauro dio un paso adelante, su postura amenazante. «Deberían irse. Ahora. Antes de que esto se ponga feo». Roberto se movió para bloquearme parcialmente, su voz fría como el hielo. «Le sugiero que se quede exactamente donde está, señor Dainais. Tenemos personal de seguridad rodeando esta casa, y todos están esperando mi señal. Un movimiento en falso y esto terminará muy mal para usted». Como para enfatizar el punto, Fabiano apareció en la puerta trasera de la cocina, seguido por 2 guardias de seguridad. Mauro miró alrededor, calculando sus opciones, y aparentemente decidió que no tenía ninguna buena. «También tenemos sus pasajes a Brasil», continué, sacando mi teléfono y mostrándole la pantalla donde aparecía la confirmación de sus vuelos. «Y sus cuentas offshore. Los $3 millones que pensabas que nadie podría rastrear. Todo está siendo congelado en este momento por orden judicial». El color drenó del rostro de Lorena. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida que no existía. «No puedes probar nada de esto», dijo débilmente. «Son solo acusaciones sin evidencia. Tenemos grabaciones de audio de su conversación de hace 5 minutos», dijo Roberto. «Donde admitió robar $2 millones y planear abandonar al país. Donde admitió usar a Elías y planear abandonarlo en prisión. Creo que eso cuenta como evidencia suficiente. Además», agregué, sintiendo una satisfacción oscura creciendo en mi pecho, «Romilda Pérez, la notario que sobornaron, ya confesó todo. Enfrentaba perder su licencia y posible prisión,
así que decidió cooperar completamente. Tenemos documentos, transferencias bancarias, mensajes de texto. Todo está documentado. Lorena se desplomó en una silla, toda su arrogancia evaporándose. Por primera vez desde que la conocí, la vi como realmente era, una estafadora asustada que finalmente había sido atrapada. ¿Por qué?, pregunté, necesitando entender. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Realmente valía la pena destruir una familia, arruinar vidas, todo por dinero? Lorena me miró con ojos vacíos. Porque gente como tú lo tiene todo sin esfuerzo. Casa bonita, dinero guardado, respeto. Mientras el resto de nosotros tenemos que luchar por cada centavo. Vi una oportunidad y la tomé. Eso es todo. No, dije firmemente. Yo trabajé por todo lo que tengo. Años de sacrificio, de ahorrar cada dólar, de vivir modestamente para tener seguridad en mi vejez. Tú solo quisiste robar lo que no ganaste. Sirenas comenzaron a sonar afuera. Mauro había pedido una unidad de policía una vez que confirmamos que teníamos suficiente evidencia para arrestos adicionales. Los oficiales entraron momentos después, con órdenes de arresto actualizadas para Lorena y una nueva para Mauro por conspiración y lavado de dinero. Mientras los esposaban, Lorena me miró una última vez. Elías realmente te odiaba, ¿sabes? Escupió con veneno. No tuve que convencerlo de mucho. Él quería tu dinero tanto como yo. Sus palabras dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme. Porque sabía la verdad ahora. Mi hijo había elegido este camino. Y tendría que vivir con las consecuencias. Adiós, Lorena, dije mientras la sacaban de mi casa. Espero que el dinero haya valido la pena. Cuando finalmente se fueron, me quedé de pie en mi cocina vacía, rodeada de los restos de mi vida saqueada, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Roberto me abrazó, sosteniéndome mientras lloraba por todo lo que había perdido, por la familia que nunca volvería a tener, por el hijo que había amado y que ahora estaba perdido para siempre. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había terminado. La pesadilla finalmente había terminado. 6 meses después, me encontraba de pie en el jardín de mi casa completamente restaurada. Roberto había insistido en contratar a los mejores restauradores, decoradores y artesanos para devolverle a mi hogar su gloria original. Cada mueble que Lorena había robado había sido reemplazado por algo aún más hermoso. Las paredes habían sido repintadas. Los pisos pulidos hasta brillar. Era como si la casa hubiera sido purificada de toda la oscuridad que había ocurrido dentro de ella. Pero lo más importante era quién estaba conmigo en ese jardín. Mateo corría entre las flores que había plantado especialmente para él, su risa llenando el aire con una música que no sabía cuánto había necesitado escuchar. Tatiana estaba sentada en una silla del patio, observando a su hijo con una sonrisa pacífica. Finalmente había encontrado estabilidad, un buen trabajo, y lo más importante, había sacado a Mateo completamente de la influencia tóxica de su padre. Porque Mauro Dainais estaba en prisión, condenado a 15 años por conspiración, fraude y lavado de dinero. Lorena estaba cumpliendo 12 años en una prisión federal, todos sus bienes confiscados, todas sus cuentas vaciadas para pagar restitución. Y Elías, mi hijo, estaba cumpliendo 8 años por su papel en la conspiración. El juez había sido más clemente con Elías que con los demás, reconociendo que había sido manipulado hasta cierto punto por Lorena. Pero igual tuvo que pagar por sus acciones. Por las firmas que falsificó. Por los documentos que presentó a sabiendas falsos. Por traicionar a su propia madre de la manera más cruel posible. Había intentado visitarlo en prisión una vez, 2 meses después de su condena. Pensé que tal vez, después de todo lo que había pasado, podríamos empezar algún tipo de proceso de sanación. Pero cuando llegué a la sala de visitas y vi su rostro a través del vidrio, todo lo que encontré fue amargura y resentimiento. Viniste a regodearte, había dicho a través del teléfono de la sala de visitas. A mostrarme lo bien que te va mientras yo me pudro aquí. Vine a ver si todavía quedaba algo del hijo que crié, respondí tranquilamente. Pero veo que no. Ese hijo murió cuando decidiste casarte con tu millonario y mantenerlo en secreto, escupió. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado. Nada de esto habría pasado si no hubieras decidido robarme y enviarme a prisión, lo corregí. Tú tomaste esas decisiones, Elías. Nadie más.
No respondió. Solo me miró con odio puro. Y en ese momento, entendí que no había redención aquí. No había perdón mutuo ni reconciliación. Mi hijo se había ido, reemplazado por este extraño amargado que culpaba a todos menos a sí mismo. Me levanté para irme, pero antes de colgar el teléfono, dije una última cosa. A pesar de todo, te deseo paz, Elías. Espero que algún día encuentres la manera de perdonarte a ti mismo. Porque yo ya te perdoné. No por ti, sino por mí. Para poder seguir adelante con mi vida sin cargar este peso. No esperé su respuesta. Simplemente me fui. Y no había vuelto desde entonces. Pero hoy, en este jardín lleno de vida y luz, con mi nieto riendo y mi nueva familia a mi alrededor, finalmente sentía que había cerrado ese capítulo doloroso. Roberto salió de la casa llevando una bandeja con limonada fresca y galletas que habíamos horneado juntos esa mañana. Abuela, abuela, mira lo que encontré, gritó Mateo, corriendo hacia mí con una mariquita en su pequeña mano. ¿Puedo quedármela? Las mariquitas necesitan estar libres, cariño, le dije, arrodillándome a su nivel. Pero puedes observarla por un momento y luego dejarla ir para que vuelva con su familia. Mateo asintió seriamente, estudiando el insecto con fascinación. Tatiana se acercó y puso su mano en mi hombro. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, dijo suavemente. No solo el apoyo financiero, aunque eso ha sido increíble, sino por darle a Mateo una abuela de verdad. Alguien que lo ama sin condiciones. El placer es completamente mío, respondí sinceramente. Mateo me ha dado un propósito que no sabía que necesitaba. Roberto se sentó a mi lado en el banco del jardín, pasando su brazo alrededor de mis hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo extraña que es la vida, dije. Hace 6 meses estaba en una sala de procesamiento, esposada, creyendo que mi vida había terminado. Y ahora estoy aquí, rodeada de personas que me aman de verdad, en una casa que es realmente mía, con un futuro que nunca imaginé posible. Y con un esposo que haría cualquier cosa por usted, agregó Roberto con una sonrisa. Sí, sonreí de vuelta. Con un esposo que movió cielo y tierra para salvarme. Fabiano Ortega, el agente penitenciario que había hecho posible todo esto, también estaba prosperando. Roberto había cumplido su promesa. Fabiano y su familia ahora vivían en una hermosa casa en Colinas del Sol, completamente pagada. Su esposa Joana había recibido el tratamiento médico que necesitaba. Su hija Livia había conseguido un buen trabajo en una de las empresas de Roberto. Y sus nietos tenían su propia habitación por primera vez en sus vidas. Fabiano venía a visitarnos ocasionalmente, siempre tímido, siempre agradecido, todavía sin poder creer completamente que un simple acto de bondad había transformado su vida de esa manera. Yo solo hice una llamada, decía siempre. Usted hizo más que eso, le respondía yo. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Y eso no tiene precio. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, Mateo finalmente liberó su mariquita y corrió a sentarse en mi regazo. Roberto tomó mi mano. Tatiana comenzó a preparar la cena en la cocina. Y por primera vez en lo que parecían décadas, sentí algo que había olvidado que existía, paz completa. No era el final que había imaginado cuando me casé con Roberto hace un año. No era la familia que había soñado tener cuando Elías era un bebé en mis brazos. Pero era mi familia ahora. Una familia construida no por sangre, sino por elección. Por bondad. Por amor genuino. Y mientras miraba alrededor de este jardín lleno de vida, de este hogar restaurado, de estas personas que me habían elegido tanto como yo las había elegido a ellas, entendí algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar felicidad. Y nunca es demasiado tarde para aprender que la familia verdadera no es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. Tengo 70 años. He sobrevivido viudez, traición, encarcelamiento injusto y la pérdida de mi único hijo. Pero también he encontrado amor otra vez, he conocido a mi nieto, y he construido una vida que vale la pena vivir. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que las mujeres de mi edad, las mujeres que han sobrevivido décadas de vida, que han enfrentado pérdidas y traiciones y dolor, somos más fuertes de lo que nadie imagina. Merecemos respeto. Merecemos dignidad. Y sobre todo, merecemos justicia. Y cuando alguien intenta quitarnos eso,
tenemos todo el derecho de luchar con cada onza de fuerza que tenemos. Porque nunca somos demasiado viejas para defendernos. Nunca somos demasiado débiles para exigir lo que es nuestro. Y nunca somos invisibles, sin importar cuánto el mundo intente hacernos creer lo contrario. Esta es mi historia. Y tiene un final feliz, no porque todo se resolvió perfectamente, sino porque finalmente aprendí que merezco ser feliz. Y esa, quizás, es la lección más importante de todas.